Hoy hablamos del caso de la primera española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual. Ella fue realmente la pionera del Me Too. Creo que ya iba siendo hora. Este es el caso de Nevenka Fernández. Para documentarme sobre este caso he visto el documental y he consultado numerosos medios de comunicación. Os recomiendo muchísimo el documental de Netflix. Todo comenzó cuando Ismael Álvarez y Carlos López Riesco fueron a hablar con el padre de Nevenka porque querían ficharla para el partido. Parecía que querían a una mujer joven, con estudios superiores, preparada, y la madre de Nevenka le advierte de la fama de mujeriego que tiene Ismael, aunque ella no le da mucha importancia. Cuando apenas Nevenka había empezado a trabajar, ella iba y venía de Madrid. Ismael, que volvía de Madrid hacia Ponferrada, y Nevenka, que se iba hacia Madrid, le propone quedar en Tordesillas para hablar un rato porque de hecho, se habían hecho bastante amigos. En esa reunión Ismael Álvarez se desahoga con ella, le dice que lo está pasando muy mal, que venía de Madrid de ver a su mujer porque estaba enferma. Ismael Álvarez no solo era el alcalde de Ponferrada, también era empresario, propietario de bares, restaurantes y demás, con lo cual era una persona que generaba muchos puestos de trabajo y la gente le debía favores. Decían que usaba su poder como empresario y como alcalde para intimidar a las mujeres, aunque esto pueden ser rumores y en principio ella tampoco le daba importancia. Más adelante, en una fiesta, él se comporta como quien quiere ligar, pero Nevenka tampoco le da importancia. Al fin y al cabo, el entorno era de personas que se lo están pasando bien. En agosto de 1999 fallece la mujer de Ismael Álvarez. A raíz de esta pérdida, Nevenka afirmaba que tenían una relación de amistad que se fue intensificando no solo con ella, sino con todos los miembros del partido, ya que se volcaron mucho porque esta persona estaba sufriendo. Al final todos estaban tratando de ayudarlo a superar ese duelo. Ismael Álvarez empieza a insistir con ella y al final acaba cediendo para tener una relación y comienzan a salir. Relata que enseguida se dio cuenta de que no era lo que ella buscaba, pero que ya se le hacía muy difícil salir de ahí. Sentía por él una mezcla entre pena, admiración, pero al fin y al cabo no se sentía lo cómoda que se tenía que sentir cuando se supone que estás a gusto con una persona. Cuando ella le reconoce esto, él al principio no le daba importancia y otras veces se enfadaba y la chantajeaba emocionalmente diciéndole ¿por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo? Ese tipo de cosas. Él le decía que daba igual que ella no sintiera nada, que igualmente podrían acostarse juntos, dormir juntos, etc. Y ella le decía que no, porque ella no era así. Y aquí ya empieza a ver escenas como que él no iba a trabajar y le mandaba mensajes diciendo que se iba a tomar un bote de pastillas, montaba en cólera enfadándose muchísimo. Básicamente es cuando ella le dice que no, cuando se desata todo. Aquí Nevenka empieza a tener ya un deterioro físico evidente. Ya en los plenos, en las reuniones, empieza a meterle cortes y a hacerle desplantes en público. En una ocasión la llama y le dice que si ella ha sido con él va a ser más con ella. Y es entonces cuando llama a sus padres para decirles que ella era una irresponsable y que no iba a trabajar. Incluso se atreve a recomendarle que la metan a un psiquiátrico. Nevenka fue al ayuntamiento dispuesta a marcharse, pero él le pidió perdón, le pidió que no mezclara lo personal con lo profesional como había hecho él y que ya no iba a volver a repetirse, y ella se lo creyó. A partir de ahí, Ismael Álvarez intenta generar situaciones y conversaciones para insinuarse. Seguía hablando del tema de dormir juntos. Si ella se molestaba por esto, entonces le decía que era una susceptible, que por qué dos amigos no podían hablar de esas cosas. Y mientras tanto tenía una actitud muy agresiva con ella en público, cosa que solo hacía con gente de la oposición. Intentaba dejarla en mal lugar, incluso una vez le tiró los papeles al suelo diciendo que eso era una... Comenzó a quitarle competencias, la discriminaba, le pedía disculpas al día siguiente y al otro volvía a hacer lo mismo, y también intenta generar situaciones para que se den encuentros sexuales. Y aquí Nevenka afirma que el entorno colaboraba para que esto pudiera darse, como por ejemplo dejar a los dos solos en un coche cuando tenían que hacer algún viaje. Una de las situaciones que relata Nevenka es que una vez que tuvieron que ir a dormir a un hotel, él se encargó de que le dieran la habitación de al lado y que estas habitaciones estuvieran comunicadas por una puerta. En un momento dado, este hombre abrió la puerta, le dijo que solo iba a dormir, que no se pusiera a gritar ni saliera corriendo, que al fin y al cabo él solo quería dormir, charlar un rato, lo que hacen dos amigos. Ella afirma que en esta situación estaba tan aterrorizada que ni siquiera tenía fuerzas de levantarse e irse. Otra situación muy desagradable que relata es que tuvieron que acudir a la boda del hijo de uno de los concejales que se celebraba lejos,
y por tanto tenían que dormir en un hotel. Ella en esta boda intentó actuar con normalidad porque al fin y al cabo estaba delante de gente que no conocía y todo eso. Y cuando llegan al hotel resulta de que Ismael Álvarez solo había reservado una habitación. Le había dicho que esto era así por economía municipal y porque, claro, dos amigos podían compartir habitación sin ningún problema. Y aquí viene la parte fuerte, y es que Nevenka relataría en el juicio que esa noche, estando los dos en la habitación, le estaba a su lado y se estaba tocando. Como es normal, ella estaba completamente paralizada y no se podía mover, sintiendo un terror absoluto. Después de toda esta situación, Nevenka, sin decir nada, se va a Madrid con un amigo. Ismael Álvarez la llamaba como 20-30 veces al día y ella se lo tenía que coger. En una de estas llamadas, su amigo le dijo: este hombre no te habla como un jefe, te habla como si fuera tu amo. Después de esto, Nevenka sufre un ataque de pánico y acaba en el médico. Es esta doctora la que, tras hablar con ella y ver su estado, le habla por primera vez. Ella nunca se hubiera imaginado que era víctima de algo así porque no se consideraba una persona débil. Era la primera vez que alguien le decía algo así. La doctora le da la baja y más tarde incluso le llegan a bajar el sueldo para que no pueda pagar la hipoteca como parte de todo ese acoso. Como no estaba yendo a trabajar, Nevenka quería evitar que su propio partido utilizara esto en su contra. De modo que lo que hace es hablar con una concejala de la oposición. Esta concejala relata que se encontró a una mujer absolutamente destrozada y acosada, y que no sabía cómo ayudarla. Pero prohíbe a los de su propio partido que hablen de Nevenka para que los otros puedan utilizar eso en su contra. Y también le recomienda a Nevenka que denuncie. De modo que se pone en manos de un abogado y del psicoanalista José Antonio Bustos. Aquí le pide que empiece a narrar los hechos vividos, pero se le hace muy lento porque son situaciones muy duras y tienen que parar, retomar, etc. De modo que Nevenka tomó una decisión de supervivencia: denunciar y enfrentar lo que había vivido. Aquí su entorno empieza a decirle pues lo típico de que si se lo ha pensado bien, que dónde se va a meter, que si lo tiene claro, pero ella ya ha tomado la decisión y dice que prefiere seguir luchando y no quedarse parada. Es entonces cuando anuncia su dimisión y denuncia públicamente a Ismael Álvarez por acoso, advirtiendo que también ha puesto la correspondiente querella. Ismael Álvarez, como era de esperar, lo niega absolutamente todo y empieza a aparecer en público rodeado de sus concejales, quienes le mostraban su apoyo, lo cual hizo que Nevenka se hundiera. Todo esto era una situación de absoluto terror para ella. ¿Qué has hecho? ¿Dónde te has metido? ¿Estás loca? Ismael Álvarez se presentó en el juicio como si él fuera la víctima. Sabía que si salía culpable tendría que dimitir. El abogado de Nevenka relata que fue un gran trabajo recopilar todas las pruebas, sobre todo por parte de Nevenka. Facturas de hotel, registros de llamadas telefónicas, cartas, mensajes. Ismael Álvarez no solo lo negó todo durante el juicio, sino que además dijo que si hubiera algún acosado, ese sería él por parte de ella. Se atreve a afirmar literalmente que esta señorita ha tenido a lo largo de su vida más relaciones que yo, alimentando así el concepto que mucha gente de la sociedad tenía sobre Nevenka de mujer fatal, trepa, etc. Ella declaraba que le tocaba el culo y que cuando quería enfrentarse a él, él le decía: te toco el culo, si me sale de los cojones, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Su abogado le recomendó que perdiera el pudor para contar esas escenas tan desagradables de la intimidad. Y entonces relata cosas como lo de la habitación del hotel, lo de que se tocara, que estaba paralizada y aterrorizada y no se podía mover. Hasta el mismo fiscal la cuestionaba. Le dijo que ella no era una empleada del Hipercor a la que le tuvieran que tocar el culo y aguantarse para darle de comer a sus hijos, que podría haberse ido antes. Ella entre lágrimas le contestaba que lo estaba denunciando ahora, que se estaba jugando su dignidad, porque lo que querían ellos era que se marchara como si hubiera hecho algo malo o como si fuera una incompetente. Y el fiscal le contestó que uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia. El mismo juez le tuvo que recordar que era una testigo y no la acusada. La actitud del fiscal José Luis García Anco indignó a muchísima gente, se creó revuelo en los medios contra él y el alcalde y finalmente lo apartaron del caso. La actuación de este hombre puso el foco en el trato que se le estaba dando a Nevenka porque hasta entonces nadie había reparado en ello. Cabe destacar que los ediles del partido apoyaron al alcalde durante todo el juicio, incluso alguno testificó, en fin.
Los peritos confirmaron que Nevenka no se estaba inventando nada y afirmaron que un trastorno psíquico como el que ella sufría podía dar lugar a un bloqueo que le impidiera huir del acoso. Y en el mes de mayo de 2002, la justicia daría la razón a Nevenka e Ismael Álvarez presentó su dimisión. Dijo públicamente que iba a dar las explicaciones que hicieran falta, pero manteniendo su inocencia, y lo que hizo fue buzonear a todos los vecinos de Ponferrada con unos sobres así en color sepia, de estos característicos, con una carta que decía que contenía la verdad sobre el caso Nevenka. Un gran bombardeo. Básicamente cambiaba la versión diciendo que ella era la que lo perseguía a él y se hacía la víctima. Después hubo una manifestación en Ponferrada apoyando a este hombre. Sí, esa en la que se dijeron cosas como este alcalde no ha habido ninguno, o a mí no me acosa nadie si yo no me dejo, ese tipo de cosas. También había otro grupo manifestándose en contra del acoso. Y es que Nevenka ganaría ante la justicia, pero perdió el juicio social. Tristemente tuvo que irse de España para hacer su vida. Ismael Álvarez fue condenado a 9 meses de prisión, una multa de 6.480 euros que finalmente se le redujo a 2.000 y tendría que pagar una indemnización de 12.000 euros a Nevenka Fernández. Y esta fue la primera vez que se condenó a un político por acoso sexual. Os leo en comentarios, espero que como siempre, teniendo en cuenta la situación, os haya gustado el contenido de este caso. Os animo a que le deis like y a que me sigáis en redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.